Y hay mucho el estado de ánimo de cada uno. Buenas noches, muchísimas gracias, Kiko, Carlota, Pilar, Rosa, Javier y Montse. Vamos con otro tema totalmente diferente. Esta semana hemos conocido el caso de 3 niños andaluces que podrían estar siendo discriminados en el colegio debido a su identidad sexual. Se trata de niños que se sienten niñas y niñas que se sienten niños. La Fiscalía Superior de Andalucía ya ha tomado cartas en este asunto. Nosotros hemos querido conocer el día a día de unas madres y unos hijos que se enfrentan a este problema. Se llama Alejandro. Este es el nombre que sus padres eligieron hace 11 años y que sigue en su DNI junto a su género, varón, pero ahora pide que se le llame Ale. En su breve recorrido de vida asegura haber estado demasiado tiempo atrapada en un cuerpo y una identidad que no le pertenecen. Algo empezó a fallar con 3 años. Una vez que le estaba bañando y pues un día normal y de repente empezó a mirarse y decir, mamá, esto no está bien, mamá, esto no está bien, y que no, mi cuerpo no, algo está mal. O sea, ahí se quedó. Esta misma semana la Fiscalía Superior de Andalucía abría una investigación en 3 colegios malagueños sobre el trato hacia 3 niños transexuales de 6, 8 y 9 años. Los padres pedían en los centros que llamaran a sus hijos por el nombre conforme a su identidad. También que les dejaran vestir y elegir el baño acorde a su identidad sexual. En el colegio no me han ayudado absolutamente nada. Tiene que ir a los baños de los chicos, cuando termina el gimnasio tiene que ir al vestuario con todos los chicos. Me han dicho, es más, en repetidas ocasiones que me vaya. Este es el primer año que he conseguido que llamen Ale, sin Alejandro, solo Ale, porque he tenido que ir con abogado, con una carta del hospital. Toñi comparte los mismos problemas que Sandra. Aún se acuerda del día en que su hijo Cristian le contó cómo se sentía. Me cogió y me dijo, mamá, siéntate, con 7 años. Me dijo, siéntate, que tengo que decirte una cosa. Y digo, ¿qué pasa? Yo pensando que había hecho algo en el colegio, digo, algo gorda he hecho. Me dice, no te rías de mí, mamá, por favor, ni te avergüences, ni se lo digas a nadie. Dice que me da mucha vergüenza. Y le dije, ¿qué me pasa? Y dice, pues, que es que yo siempre he querido ser niña. Yo no quiero ser un niño, yo no soy niño y yo siempre... Lo que más deseo en esta vida es ser niña. En este cajón están guardados los últimos 6 años de Cristian, imágenes de una vida que Elena ya no quiere. A mí me ha costado más el hecho de decirle adiós a mi hijo. Ha sido duro. Tú has parido un hijo y has estado 7 años amando a un hijo. Y de repente ese hijo empieza a desaparecer poco a poco. Los primeros meses se te hace un poco cuesta arriba, pero luego vas viendo a tu hija, la ves que es feliz, la ves que sonríe por cualquier cosa, la ves con un vestido, de repente le brilla la mirada, le brilla todo y es como, vale, merece la pena. Toñi acaba de empezar su batalla, su lucha para que se respete el género de su hija y de muchos más en toda España. Hoy, en Abre los ojos y mira, nos preguntamos, ¿puede un niño tener clara su identidad sexual? ¿Deben los padres y colegios respetar su elección? ¿Qué de preguntas? Mira, les voy a presentar a Sandra. Ella es la madre de una niña, Ale, de 11 años, que ya desde su infancia se sentía como tal, como una niña. ¿Verdad, Sandra? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Me estabas diciendo que es un momento... Se pasan muchos momentos delicados como madre. Nació siendo un niño, en cuerpo de niño. ¿En qué momento te dice tu hija, que ahora tiene 11 años, yo soy una niña? No te lo dicen... Bueno, empezó con 3 años. Entonces, con 3 años lo que no puedes es verbalizarlo tal cual, así. Pero ¿cuál es la pista, no? Claro, no te lo dicen. Mi cuerpo está mal, o cuando le bañas, o cuando le vistes, te lo empiezan de repente un día. No es 3, puede ser 2 o 4 años. Con una edad tan temprana, Sí, ya empiezan a observarse, empiezan a verse y dicen, mamá, esto está mal, esto aquí esto aquí está mal. Y a partir de ahí pues ya te lo van diciendo más, tanto en la ropa, en el pelo, en todo, en todos los gustos. Pero vamos poco a poco, porque en ese momento que te dicen, esto está mal, sí, esto no va bien, ¿qué piensa una madre cuando está delante de un niño o de una niña tan pequeñita, con 3 o 4 años, ¿no? Que realmente se están formando claro, y todavía pues están precisamente observando, ¿no? Sí. Y analizando. Yo hablo en mi caso, en mi caso te quedas impactada. Desde luego, y primero yo me quedé callada durante un año y vi a ver cómo seguía, como si lo seguía diciendo, y así he tardado años, ¿eh? Yo en mi caso en esperar, en seguir hablando, en preguntar, bueno, y si puede cambiar, y si yo sí lo he pensado, y
Y sobre todo en observar, en preguntar y en escuchar, que es la que tiene que saber es ella o él, depende del caso, cómo se siente, qué es lo que piensa, y no solamente lo que diga yo, diga un médico, diga un psicólogo, también hay que pensar claro, el día a día. Que en ese momento dices, cuando ya te va dando más pistas, dices, voy a ponerme en manos de un psicólogo, voy a hablar con él este tema para que me guíe un poco, ¿no, Sandra? En mi caso he tardado un poquito, porque la verdad es que tenía en contra un poquito a lo mejor todo, el colegio, mucho apoyo no he tenido, entonces sí que... ¿Qué ha pasado en el colegio? De todo. Bueno, apoyo muy poco de... A ver, yo quiero pensar que es por desconocimiento, también por miedo, quiero pensar que lo que le falta... Antes de llegar al por qué ellos no entienden o no saben o no conocen o no quieren, porque supongo que habrá muchas respuestas, cuando tú te encuentras con esta historia de tu hija y tú lo tienes clarísimo después de todas las pistas que te va dando desde la más tierna infancia, desde los 3 o 4 años... No lo tengo claro yo, lo tiene claro ella, sobre todo. Sí, pero cuando ya te hace ver que realmente es así y tú abres los ojos, como es el título de este programa, y dices, pues va a ser que sí, ¿no? Te va dando esas pistas. Tú... Supongo que hablas con los profesores, con los directores, ¿y qué les comunicas? ¿Cómo se lo dices para que ellos te ayuden y entiendan lo que está pasando? Pues la verdad es que como en casa lo traté con Ale siempre, con muchísima normalidad, que lo dijera, que lo... Bueno, si tú lo sientes, dilo, ya está, no pasa nada, oye, ¿qué va a pasar? Entonces en clase fue casi más ella en clase la que lo empezó a decir. En mi caso, cuando yo digamos que en el colegio ya lo sabían, cuando lo comuniqué a una profesora... La respuesta fue una denuncia a Asuntos Sociales. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué te dijeron que ponía la denuncia? No me lo dijeron, me lo comunicó ya Asuntos Sociales, pues ponía que por maltrato, porque quería cambiar de sexo a mi hijo. Así. ¿Y tu hija cómo afrontaba el ir al colegio, Sandra? Regular. O sea, bien, porque es lo que te digo, en casa lo hemos tratado con naturalidad, si querías todas las Barbies, todas las Nancys, o sea, lo que es en casa con mucha comodidad. Entonces quizás ha tenido esa tranquilidad, digamos, que ha tenido que ir un poco disfrazada de niño al cole durante años, pero bueno, luego cierta normalidad en casa. Entonces, o sea, que encontraba la protección, el cariño y la comprensión, sobre todo en casa, pero no en el colegio. Esto es... Bueno, con sus compañeros sí, como empezó tan pequeñita en el mismo cole, lo curioso de los niños es que no tienen ningún perjuicio, nada de nada, y entonces con los compañeros muy bien. Lo ha tenido quizás alguna vez con los compañeros de otras clases o de otros cursos que no lo han insultado, bueno, cosas así. Y luego ha tenido problemas realmente con los profesores. Pero con los compañeros es increíble, fenomenal. Y el cambio con los compañeros, porque empieza vistiendo como un niño, disfrazado de niño, y poco a poco empieza... Bueno, es que ha sido este año. En el caso de Ale ha sido este año, que ya va con el pelo más larguito, con la ropa... Y muy bien, es que ya son muchos años y ya conocen a Ale y bueno, no... ¿Y qué supuso? ¿Tú recuerdas el primer día que dijo, yo me enfrento a esto ya con todo vuestro cariño, yo me he visto de lo que soy, una chica, una mujer? ¿Tú recuerdas ese día en el que...? Bueno, ha sido ahora. Hace poquito. Bueno, hablamos de que tiene 11 años, ¿sabes? Claro, ha sido ahora de este curso y estaba todo el verano súper nerviosa de quiero empezar, cómo van a ver mi look y qué voy a llevar el primer día y cómo digo, bueno, que no, sí, que tengo que ir muy guapa y que tengo que... Qué valentía y qué madurez muestra Ale y bueno, pues todos los niños y niñas que les toca pasar por esto. Vamos a seguir hablando, Sandra, y conociendo tu caso y el de tu hija Ale, pero ahora déjame presentarte a otra madre y a otra hija que han pasado por similar experiencia. Ellos son Magdalena y Andrea. Buenas noches a las dos. Y también saludo a la activista transexual Carla Antonelli. Buenas noches. Hola, buenas noches. Al psiquiatra José Miguel Gaona y a la abogada Montse Suárez. Bienvenidos a los tres. Andrea, estaba hablando con Sandra y supongo que te venían muchísimos recuerdos a la cabeza, muchísimas situaciones probablemente tristes y duras. Sí, bueno, la verdad que su experiencia y la mía pues tienen muchos puntos de conexión, muchos puntos en común, la verdad. Yo en mi caso, pues bueno, difiero un poco del suyo. Yo también desde muy pequeña, porque es algo que la identidad sexual, como ya hemos explicado, se nota, bueno, se tiene desde que sea un embrión, es algo innato, es algo natural, ¿no? Y tú empiezas a notar ya cuando tienes pues 5 o 6 años, ¿no? Pues empiezas a identificarte más con
En mi caso, pues yo me identificaba más con los objetos femeninos, me juntaba más, me entendía más con las niñas. Y la verdad que yo era un niño bastante afeminado, era una niña disfrazada de niño. Entonces es cierto que, bueno, pues yo sufrí, pues eso, la burla, la risa. ¿La discriminación? La discriminación también por parte de que, bueno, los niños pues también son muy crueles. En mi caso, pues se metían conmigo por eso, porque era una niña disfrazada de un niño y un niño, entonces aparentemente un niño pues muy afeminado. Se metían mucho conmigo, me pegaban, yo llegaba a mi casa llorando todos los días y esto hasta hace muy poco. Para mí, incluso luego ir al instituto fue peor, porque fue un mayor calvario, porque yo me sentía muy sola. Yo hasta hace poco yo he estado en un banco sola, comprende, y a mí nadie ha venido a hablarme, nadie ha venido a decirme, bueno, ¿qué tal? Y yo llegaba a las tardes y era peor, porque me sentía más sola. Y si encima no te sientas a gusto contigo mismo y lo tienes que afrontar en soledad. Pero ya no es soledad, yo lo que te digo, siempre me he sentido muy apoyada, yo he tenido muchísima suerte por tener esta familia tan maravillosa que siempre me apoyan todo, y los profesores de mi instituto han sido, y los del colegio, encantadores, siempre me han apoyado, no he tenido ninguna pega. La verdad que yo, mi caso se difiere al suyo porque yo no he tenido ninguna pega, y de aquí le mando muchísimas gracias, le mando un beso y un gran agradecimiento, han sido maravillosos. Pero sí, con el alumnado yo he tenido muchos problemas, por lo que te explico. Me he sentido muy sola, me han apartado mucho, sobre todo cuando yo ya empecé mi cambio, cuando ya empecé a expresarme como yo me sentía. Yo empecé ¿A qué edad? A los 15 años. Yo ya he entrado a bachillerato, y es cierto que yo al estar ya en lo que es el pabellón de bachillerato, pues ya los niños van más a estudiar, a sacarse su bachiller, y es cierto que a lo mejor no se metían tanto conmigo, porque iban a lo suyo y no querían meterse en problemas, pero el hecho de que no me insultasen no significará que toleraran o que respetasen, por lo que te digo, porque luego yo me sentía muy sola. Llegaban los fines de semana, yo veía que todo el mundo quedaba y a mí no me llamaba nadie. Y yo me sentía que yo tenía ganas de salir normal, con mi edad, quería experimentar, salir, vivir, ser otra adolescente. Y no me permitían, no me dejaban, comprende, y era muy, muy triste porque claro, el sentirte tan sola, estar en un sitio, nadie quiere hablar contigo. ¿Qué preguntas te hacías, Andrea? Según vas creciendo, lo tienes claro, sientes esa discriminación, esa crueldad de las personas que están contigo. Tú te echabas la culpa, claro, dentro del desconocimiento de cada uno cuando no lo tiene claro, porque supongo que hay un proceso también para saber qué le está pasando a uno, ¿no? Yo hasta hace muy poco me he sentido culpable. Me he llegado a preguntar, bueno, ¿y tendré yo la culpa? ¿Seré yo la culpable? Pero me acabo dando cuenta de que no, de que en verdad si hay un culpable es el desconocimiento. Y el desconocimiento que sufre gran parte de lo que es el sector de la población de este país. Comprendí, sobre todo durante la inmadurez, durante la juventud, ¿no? Luego ya una persona ya pues madura, hecha cabeza, ¿no? Y se da cuenta de que, bueno, que aunque no se puede entender, pero sí respetar. ¿Comprende? Y es muy importante. Y es lo que te digo, a mí no se acercaba nadie. ¿Por qué? Porque no se acercaba nadie a mí. ¿Por qué? Porque ¿quién se iba a acercar al travelo del pueblo, a la loca esa? Vaya a ser que se pensase que soy como ella, una perturbada. El qué dirán, era lo más importante, el qué dirán. Vivimos en un país en el que a muchísima gente le importa mucho el qué dirán. Y es por eso, por esa hipocresía, por la que España no avanza en comparación a otros países de nuestro entorno, ¿no? ¿De dónde has sacado fuerza, Andrea? ¿De dónde ha sacado fuerza tu madre, Magdalena? Porque yo me puedo imaginar una madre cuando deja a su hijo, a su hija en el colegio, ya normalmente sufres, diciendo qué va a pasar o lo piensas. Pero yo me imagino que cuando ves a tu hija sufrir así, Magdalena, no sé qué podía pasar por tu cabeza en esos momentos. Es muy duro, y llevamos años y años luchando. Y cualquier madre cuando deja a su hija en el instituto o en el colegio está desahogada, porque ya está con la madre. Hay que alegría sin niños, hay que alegría sin niños, pero yo era un sin vivir diario, porque yo no sabía si a mi niña le estaban diciendo patatín, patatán y todo malo, porque yo no sabía, yo estaba deseando que llegase la hora que llegase al instituto para ver la cara que traía, porque era un poema. Siempre me venía con algo, o menganito esto, o fulanito lo otro, o a veces ya la pobre creo que por no preocuparme no decía nada, pero yo se lo veía en el rostro. Era un problema absoluto, totalmente. Como que vivía cerca yo del instituto y estaba todo el día dando vueltas por ahí, todas las mañanas para ver si la veía, si no la veía. Una obsesión, con un bebé que tenía yo, también dando vueltas con el cochecito, a ver si le dicen, si no le dicen, eso no se puede... Está emocionada, Andrea, no se puede vivir así.
Y yo creo que no nos podemos poner, alguno de vosotros sí, en la piel, José Miguel Gaona, de una persona que no ha hecho nada, que se siente atrapado en un cuerpo que no le pertenece, que es un error de la naturaleza y que tenga que aguantar todo tipo de vejaciones. Al final es que es complicadísimo y es tan cruel. Quizá para el punto de partida sea pensar que no es tanto error de la naturaleza, sino que forma parte de la naturaleza. Sí. En segundo lugar, tenemos que también pensar que no es un problema, como quizá algunos telespectadores pudieran en un momento de imaginar, algo de índole sexual, sino es un problema de sentimientos, un problema de género, de lo que uno siente desde, no voy a decir del problema de momento de nacimiento porque no podemos interrogar a los bebés, pero hay estudios en neurobiología que apuntan que los cerebros son distintos, no defectuosos, sino distintos. Diferentes. Entonces, en esa distinción es la que tenemos que aprender a vivir con otras personas que no son iguales que nosotros en nuestra tolerancia. Y también un aviso a los heterosexuales, yo lo soy también, no se preocupen que el mundo no se va a acabar porque haya en un momento dado transexuales u homosexuales. Nos vamos a seguir reproduciendo y no es el fin de la humanidad. Pero fíjate, hablabas de cómo se tienen que comportar el resto de las personas, pero ¿cómo se tiene que comportar uno mismo o una misma aquí? ¿Cómo tiene que afrontar esto? ¿De dónde tiene que sacarlo? ¿De dónde puede sacar la fuerza? Supongo que de la familia, de la madre y de luchar contra algo que lo tiene muy claro, pero esto es complicado también. Mira, el principal apoyo tiene que venir de las familias, tiene que venir de los padres. Y estas historias demuestran y nos ponen en primera línea unos padres que son unos valientes que defienden a sus hijas y a sus hijos. Y conozco muchos padres y conozco muchas niñas y muchos niños transexuales. Y aquí lo que debe de prevalecer es el interés superior del menor, porque es absolutamente intolerable que se les aplique esta tortura y este castigo impidiéndole su normal desarrollo. No vamos a hablar de la Constitución española, que nos ampara el 10, el 14, el libre derecho al desarrollo de la personalidad, ni el 14, que es donde se ha amparado la Junta de Andalucía de Educación para obligar a estos colegios a que sean tratados. Nos tenemos que despojar primero de los prejuicios, tenemos que hacer pedagogía. Hay una realidad que son niñas y niños transexuales, por lo tanto hay que apoyarles. Otra cosa es que tú no lo entiendas, que tú no lo creas, pero es una realidad y lo que no podemos es maltratar a estos niños y a estas niñas transexuales intentándolos que no se desarrolle. La Sociedad Americana de Psiquiatría, de Psicología, de médicos aquí en España, como el doctor José Luis Pedreira, psiquiatra infantil de pediatría, están absolutamente en contra de cualquier terapia adversiva y de cualquier impedimento al normal desarrollo de las personas transexuales. Y aquí el doctor y psiquiatra, me imagino que lo comparte conmigo, que impedir, coaccionar, aplastar una personalidad, lo único que produce son personas mayores desequilibradas. Demasiado hemos pasado en este país con tanta represión sexual, en este caso de identidad de género. Pero yo te diría una cosa, la diversidad humana es tan grande que la tenemos además encajada solamente en un binarismo y esto es una expresión más del ser humano. Pensamos que solamente es por concretarnos hombre y mujer, XX y XY. Y las variantes cromosómicas, traigo una tabla aquí que desde luego es absolutamente impresionante. Las variantes cromosómicas pueden ser XY, pero dentro de eso hay variables. Pueden ser XXX, Y, XXY. Y ahí no paras de contar, lo cual quiere decir que no somos exactamente lo que nos quieren decir que somos, que hay mucha diversidad y sobre todo que hay que respetar esta diversidad. Y lo que evidencia esta situación es la necesidad de un protocolo de atención a las personas transexuales en los colegios, en este caso a las niñas y los niños. En la Asamblea de Madrid hemos llevado una PNL precisamente para erradicar la LGTfobia en las escuelas. Evidentemente el Partido Popular
la votó en contra, la volveremos a presentar. También hemos registrado Pero, Carla, una ley integral de transexualidad. Mientras se llega a eso que, como tú dices, es muy lento, ¿qué hacen? ¿Qué pueden hacer? Yo desde aquí les aconsejo, y más en estos momentos, que luchen por sus hijas y por sus hijos. Que si no les dejan desarrollar su verdadera identidad de género, que sepan que pueden denunciar a los colegios. Que en Madrid, nada más que yo sepa, hay 35 menores atendidos en la unidad de identidad de género de la Comunidad de Madrid. Perdona que te interrumpa, Carla. Fíjate lo que comentaba Sandra. Ella ha sido denunciada por el colegio. ¿Y qué te dije yo, Sandra? Denúnciales. Bueno, también creo que sí que llegué, lo pensé, llegar a ese límite. Ha pasado el tiempo, 1 año y medio. Me gustaría pensar que con todo el mundo se puede llegar a un acuerdo y lo ideal no es empezar a denunciarse unos a otros. Yo creo que no hay, me parece demencial tener que llegar a esos extremos. Si no hay otro remedio, se hace, pero lo ideal sería para mí que en los colegios se tratase con normalidad. A mí lo que me gustaría sobre todo es que a estos niños y niñas se les trate desde pequeños con normalidad, que los padres sepan que tienen que ir al pediatra, que en cada comunidad tendrán una unidad, que sepan dónde ir, que escuchen a los niños, a las niñas, que se trate con normalidad, por favor. Que no Pero tiene que haber un protocolo para eso que no existe, y estamos en el libre albedrío de los directores de los colegios, que unos deciden que sí, como tú bien sabes, que tenemos amigos con niñas y niños y no han tenido problemas. Exacto. Otros han intentado ingresar a su niña en un colegio ahora mismo, no voy a decir el nombre, y en el colegio anterior no tuvieron ningún problema. Es más, la niña tiene el DNI cambiado ya, tiene 9 años y tiene su DNI cambiado, y al final hubo que apretar las tuercas. Te quiero decir, lo ideal es que haya un protocolo de actuación frente a esta situación, porque es una realidad y porque hay que mirar por todas y todos los españoles. Y entre ellos hay que no tienen la culpa de nada, transexuales. que necesitan la ayuda. Que necesitan la ayuda de sus padres, de su familia, de su colegio, de su entorno, que como les sucede esto, podría sucederles cualquier otra cosa, y a cualquier otro niño se le da un apoyo, se le da una cobertura. Claro. A este tipo de niños y de niñas se les deja solos, se les deja abandonados, que no se les note, que no se les vea. Que es un horror y que no se debe permitir que a los niños y niñas les suceda esto, ni en este país ni en ningún país, por favor. Que cuando hablamos de españoles hablamos de niños encima, de niños. Monse. A mí me gustaría quedarme en una postura equilibrada entre ambos frentes. Primero, Carla, la Junta de Andalucía no ha exigido a ningún colegio de Málaga, que es la noticia gancho que hemos cogido. Ha mandado una orden interna. No ha exigido a los 2 colegios concertados religiosos y al público, que tenían al parecer un problema como consecuencia de que unos padres exigían, y digo exigían, y perdonadme vosotras, porque a lo mejor puedo herir vuestra sensibilidad, pero quiero transmitiros esta información, exigían que si había un uniforme de chicos y de chicas, pues que sus niños o niñas fueran con el uniforme en el cual se sentían identificados, que tuvieran además aseos, que pudieran entrar en un aseo o en otro, según encontraran. Y que se les llamara por el nombre que los padres querían que lo nombraran. Pese a que el DNI viene, pues por un ejemplo, Carlos, que se la llamara Carlota. Bien, el nombre que las niñas y los niños Carla, querían. yo he oído padres. y sé que además está haciendo un buen trabajo en la Asamblea de Madrid. O sea, déjame un poco exponer mi razonamiento. Vamos a ver, aquí hay un conflicto también entre los derechos de los padres, de los otros padres. Yo me pongo... No, es así, Carla. No, pero hay que velar... Un momento, ya ahora me contestas porque me encantará que me transmitas. Sobre todo teniendo a madres aquí. Claro, sí. Vamos a ver. Existe un conflicto porque es tan lícito el derecho vuestro de que se llame Carlota y no Carlos a vuestro hijo, o que pueda entrar en un baño o en otro, que el derecho de los padres, de los otros padres... a que sus hijos o sus hijas estén haciendo pis o estando en el baño femenino y vean a un niño vestido de niña sacar su órgano sexual. ¡Qué barbaridad! Perdona, esto es así, Carla. Eso no existe. Un momento. Eso no existe. Ya termino. Vamos a ver. Termina, Monse, y me gustaría escuchar a Andrea. Una película que no existe. Perdona, la película que has dibujado no existe. Van a los baños, entran en sus baños, se sientan. Yo estoy de acuerdo con que hay que regularlo. Has hecho una caricatura. No he hecho ninguna caricatura. Estoy muy respetuosa aquí. No. Emma, déjame terminar con una cosa. Termina, pero que... En Alemania, por ejemplo, se va a arreglar. El 1 de noviembre nace una ley
donde además de los dos sexos, masculino y eso femenino, casos de va a haber el intersexuales. tertius genus. Bueno, bien. Eso es Quiero decirte, intersexualidad. esto va a ir avanzando y yo estoy a favor de que la legislación evidentemente avance. Pero de eso a que exista discriminación, cuando la discriminación escolar se entiende cuando no te acogen en el centro, no cuando no aceptan tus pretensiones, que me parece que ir así con pretensiones tan fuertes tampoco avanzamos. A ver, Carla, es mi opinión y la de mucha bueno, gente. y yo puedo pensar que es una barbaridad. Monse, faltaría ya más. Monse y Carla, Faltaría diferentes más. opiniones, pero tenemos en este caso aquí Andrea, que estabas comentando una situación donde a ella le ha pasado y supongo que quiere decir algo al respecto. Bueno, primeramente yo decir que aún no entiendo el por qué hay baños de hombres y de mujeres. Aún yo no lo comprendo. Pero primeramente, aquí, por lo que se está hablando, ya se está demostrando el desconocimiento que hay en la sociedad. Porque aquí Monse habla de que, al igual que hay que respetar a nosotros y nuestros padres, lo que opinamos, lo que pensamos, comprende, también hay que respetar a los demás. Yo te aseguro, comprende, que esos demás que están en contra de nosotros son los que más desconocimiento tienen. Y a la hora de dialogar con ellos, son los que se quedan sin argumentos. ¿Comprende? ¿Por qué así? Porque no tienen argumentos para estar en contra de lo que estamos opinando. ¿Comprende? No tienen argumentos. Y eso y aparte también se está descubriendo el desconocimiento que hay, por lo que ha dicho ella de que en Alemania se va a aprobar una ley de que dice que va a haber baños para hombres, baños para mujeres y baños para un tercer sexo. No he dicho eso. He dicho que en el registro civil son documentos, puedes pero a mí optar me por el gustaría sexo poner masculino, el gráfica sexo femenino una cosa y no contigo registrar misma. hasta que realmente el Sí, niño pero pueda tener una identidad de eso para género. los casos Y de Andrea, aquí sobre este tema que veo que Pero yo calienta quería hacer mucho, una pregunta. ¿a ti qué te gustaría? ¿Tú qué has necesitado como niña en el colegio cuando has ido al baño? ¿Qué has necesitado y qué te ha pasado? Para que la gente lo pueda entender directamente desde tu experiencia. Para mí era un martirio. Era un martirio el tener que ir al baño de los niños. Era un martirio. ¿Por qué? ¿Qué hubiera necesitado? Otro baño, seguramente. No otro baño, sino ir al baño de las niñas. ¿Otro baño por qué? Pero la pregunta es, ¿a ti se te ocurriría, como ha escenificado Monse, hacer pis de pie en un baño de niñas? Es que no se puede. Soy una mujer, yo como voy a este baño Es que, de Monse, pie. has hecho una caricatura Aparte que esas cosas grotesca que no se ajusta a la realidad. Y eso crea alarmismo de una si situación hablaras que no con otros existe. padres de niños, que Y, bueno, a lo mejor están en contra por desinformación o pero por lo me que sea, gustaría hablar pero de es que eso. aquí de lo que ¿Qué se es trata eso? ¿Qué es es? de conexionar dos opiniones que son distintas, porque yo soy la primera que digo que hay que darles exactamente ¿Y qué los será mismos lo derechos siguiente? y las mismas obligaciones ¿Qué que a será lo todos los siguiente? niños. Que porque le Oye, molesta momento, a unos pero de todos padres, modos, no puede por haber favor, niños se puede llegar a un no puede acuerdo, haber que se niños puede llegar a un negros. intermedio, Pero qué barbaridad se puede es llegar a esta. Un segundito, por favor. Me Yo creo que gustaría darle lo paso a que le pasa a Sandra. estos niños para mí es más importante que donde hagan piso, ¿no? Sinceramente. Y Bueno, de es que todas eso exigían los padres. Sí, lo que pasa Perdona, que a veces se ya. hace lo que se hace de piso. No lo he se leído, cierra la Sí, sí, puerta y pues se no ha hace... salido en ningún lado. Que se cierra una puerta y se hace en privado, No hagas lo que inventes. hagas. Quizás son no ha salido un lo que detalle haya dicho más la de mamá. todo lo que Quizás, supone para un pero niño y una salido. niña, ¿eh? Claro, Sandra. que realmente Voy a a veces sacar lo que se noticia. pide más de un centro quizás es más En la España no. explicación, pero que tiene razón, que yo me he encontrado con padres, sé que mi colegio es católico, me he encontrado con padres, oye, es que esto es un colegio católico, digo, sí, concertado, por cierto. Pero aparte No de lo eso, entendían, Sandra. No, pero que yo les comprendo también. Tú no, es muy difícil. Mi mente igual estaba un poco más abierta, pero tampoco sabía nada del tema hasta que le pasó a mi niña. O sea, que a todo esto a veces es hablar, es comunicarse. Y a mí lo que he hecho en falta en los centros es más comunicación con los Totalmente de padres. acuerdo. No puedo ir de uno en uno explicándole y seguramente me entenderían, pues es verdad. Y si conocéis a Ale, veis que, oye, pues que no es un bicho raro, pues es verdad. Y ya estaría todo bien. Si a veces es miedo, desinformación, miedo a lo desconocido, sobre todo. Si ¿quién va a estar en contra de alguien de 11 años o de 6? Nadie, ¿eh? Simplemente es que ¿y si a mi niño se le pega y también es igual? Bueno, pues yo se lo explicaría a ese padre o se lo explicaría a esa madre. Mira, que esto es del nacimiento, que esto no es Dejarles una cosa frente- que no pasa nada. Entonces, yo entiendo, que también. Entonces, yo entiendo a esos padres, pero y a la gente en general que no lo pueda entender y ojalá que con esto poco a poco se pueda abrir, entender y que por favor los niños no vuelvan a pasarlo por lo que pasan. Andrea, para terminar, ¿qué dirías a toda la gente que no lo entiende y que te ha hecho Yo diría- sufrir o que puede hacer sufrir? No sé ya si queriendo o sin querer, supongo que de todo hay. ¿Tú sabes qué es lo peor de todo? Que en verdad ellos no tienen la culpa.
En verdad ellos no tienen la culpa. La culpa la tiene la hipocresía y lo encangrenada que está la sociedad. Si dejaran la gran parte de la sociedad, desgraciadamente hoy en día, aún hoy en día, porque si dejáramos de tratar temas como el sexo, como la diversidad sexual, como la prostitución, lo dejamos de tratar como tabú, lo dejáramos de tratar como hipocresía, ¿comprende? Podríamos vivir en un mundo mucho mejor, ¿comprende? Eso es lo que hago. Y se debería... Y yo por eso pienso que los temas de diversidad sexual ya ni siquiera una charla, ni siquiera que ella tenga que estar, tengo que hablar con el padre, con el padre fulano, de vengano, no. Es que en el mismo libro de conocimiento del medio se debería de estudiar esto, y luego en el Instituto en Biología también, en la parte de sexualidad y de reproducción, se tendría que estudiar porque es algo natural, no es una elección, que eso es lo que tiene que entender la gente, que mucha gente lo discrimina porque piensan que es que nosotros lo que queremos es llamar la atención, que queremos elegir. Nada más lejos de la realidad, Claro. porque la habéis llamado sin querer. 17 años, mucho sufrimiento, pero con un gran futuro por delante, con muchísima fuerza, por lo que hemos visto, y tu madre Con además mucho está apoyo. ahí. Y Andrea, supongo que te lo habrán dicho. Si no te lo han dicho muchas veces, que sepas que te admiro. Muchas gracias. Gracias, Carla. Bien, Ana, Monse.